La mayoría de las personas cree que los milagros ocurren por suerte, por coincidencia o porque Dios decide favorecer a unos sí y a otros no. Pero tú y yo sabemos que hay algo más profundo. Hay personas que oran de vez en cuando y hay personas que viven obsesionadas con la fe. Y la diferencia entre ambos no es la religión, es la intensidad con la que esperan, creen y actúan. Cuando tu fe deja de ser un pensamiento ocasional y se convierte en una obsesión diaria, empiezas a ver oportunidades donde otros ven problemas, puertas donde otros ven muros y respuestas donde otros solo ven silencio. No porque Dios haya cambiado, sino porque tú dejaste de vivir distraído y comenzaste a vivir enfocado. La disciplina tarde o temprano vence a la inteligencia. Lo mismo sucede con la fe. No siempre gana el que más sabe de Biblia, el que más frases religiosas publica o el que aparenta más espiritualidad. Muchas veces gana el que se niega a rendirse, el que sigue creyendo cuando no hay señales, el que sigue sembrando cuando aún no ve cosecha, el que sigue caminando aunque el camino parezca oscuro. Tú no necesitas entender todo para avanzar, necesitas decidir que no vas a retroceder. La fe obsesiva no es fanatismo vacío, es una convicción tan fuerte que transforma tu manera de hablar, de pensar y de actuar. Una persona obsesionada con la fe deja de decir ojalá y empieza a decir voy a prepararme porque sé que Dios abrirá una puerta. Deja de esperar sentado y comienza a moverse. Porque la fe verdadera nunca es pasiva. No es quedarse mirando el cielo, es caminar hacia el propósito mientras miras al cielo. Piensa en esto, cuando alguien se obsesiona con el fracaso, encuentra razones para abandonar. Cuando alguien se obsesiona con el miedo, encuentra peligros en todas partes. Pero cuando alguien se obsesiona con la fe, encuentra motivos para seguir. Tu mente siempre termina alimentando aquello que más repites. Si todos los días repites que no puedes, tu vida comenzará a parecer imposible. Si todos los días repites que Dios está contigo, empezarás a actuar como alguien acompañado y no como alguien abandonado. Muchos quieren milagros, pero pocos quieren la mentalidad que precede al milagro. Quieren resultados sin proceso, cosecha sin siembra, victoria sin batalla. Sin embargo, la Biblia está llena de personas que vieron lo imposible después de mantenerse firmes durante mucho tiempo. No fueron perfectos, fueron persistentes. Y la persistencia nace cuando la fe deja de ser una emoción de domingo y se convierte en una decisión de todos los días. Hay algo que debes entender. Tu entorno puede influir en ti, pero no tiene la autoridad final sobre tu destino. Tal vez creciste escuchando que era difícil prosperar, que los sueños eran peligrosos, que la vida estaba hecha para sobrevivir y no para trascender, pero la fe rompe herencias mentales. La fe te permite imaginar un futuro diferente antes de verlo con los ojos. Y eso incomoda a mucha gente, porque las personas que dejan de conformarse se vuelven difíciles de controlar. Cuando tu fe se vuelve una obsesión, también cambia tu relación con los problemas. Antes veías un obstáculo y pensabas, esto me detuvo. Ahora ves el mismo obstáculo y preguntas, ¿qué me está enseñando Dios aquí? Esa sola pregunta cambia todo, porque quien aprende en medio de la prueba sale más fuerte que quien solo se queja de ella. Dios no desperdicia procesos, los usa para formar carácter. Y el carácter es la estructura capaz de sostener el milagro cuando llegue. Imagina que hoy recibieras todo lo que has pedido. ¿Tendría la madurez para administrarlo? ¿La disciplina para conservarlo? ¿La humildad para no perderte? A veces el retraso no es rechazo, es preparación. El problema es que muchos interpretan el silencio como abandono. Pero un agricultor no desentierra la semilla cada semana para comprobar si está creciendo. Confía en el proceso. La fe funciona igual. Sigues sembrando, sigues regando y sigues creyendo, incluso cuando aún no ves frutos. Y aquí aparece una verdad poderosa. Aquello que ocupa tu mente termina dirigiendo tu vida. Si tu mente está ocupada por el temor, tus decisiones serán pequeñas. Si está ocupada por la fe, tus decisiones comenzarán a crecer. Por eso necesitas cuidar lo que escuchas, lo que consumes y con quién pasas tu tiempo. No porque debas vivir aislado, sino porque una voz negativa repetida 1000 veces puede debilitar la convicción de alguien que aún no ha aprendido a sostenerse. Obsesionarte con la fe significa levantarte cada mañana recordando quién eres y quién te acompaña. Significa hablar de posibilidades cuando todos hablan de crisis. Significa prepararte para oportunidades que todavía no han llegado. La mayoría de las personas se prepara después de que la puerta se abre. Las personas de fe se preparan antes. Estudian antes del ascenso. Ahorran antes de la bendición. Trabajan antes del reconocimiento y sirven antes de recibir aplausos.
Y no confundas fe con comodidad. La fe auténtica muchas veces te empuja fuera de tu zona segura. Te hace intentar algo que te da miedo, perdonar cuando preferirías guardar rencor, comenzar un proyecto cuando no tienes garantías y seguir avanzando cuando nadie más entiende lo que estás construyendo. Porque la fe no elimina el miedo, te enseña a caminar a pesar de él. Tal vez hoy estés cansado, tal vez llevas tiempo orando por algo y todavía no ves cambios, pero quiero que pienses en esto. Si abandonas hoy, nunca sabrás qué estaba ocurriendo detrás de lo visible. Muchas veces el milagro ya comenzó antes de que puedas verlo. Hay puertas moviéndose, personas siendo preparadas, oportunidades alineándose y procesos formándote. Lo peor que podrías hacer es detenerte justo antes de la respuesta. Por eso la pregunta no es si Dios puede hacer un milagro. La pregunta es si tú estás dispuesto a vivir con una fe tan constante, tan disciplinada y tan firme que se convierta en el motor de cada una de tus decisiones. Porque cuando la fe deja de ser un accesorio y se convierte en una obsesión, algo cambia dentro de ti. Ya no vives reaccionando a las circunstancias, empiezas a vivir guiado por una convicción. Y una persona guiada por convicción puede atravesar tormentas que destruirían a alguien guiado solo por emociones. Hoy puedes tomar una decisión sencilla pero poderosa, dejar de medir tu futuro por lo que ves y empezar a medirlo por lo que crees. Ahí comienza la transformación. Ahí comienza la diferencia entre una vida que solo espera y una vida que se prepara para recibir. A partir de ese momento ocurre algo que pocas personas entienden. Descubres que la fe no cambia primero tus circunstancias, cambia primero tu identidad. Y cuando tu identidad cambia, tus decisiones cambian. Cuando tus decisiones cambian, tus hábitos cambian. Cuando tus hábitos cambian, inevitablemente tu destino también cambia. Ese es el proceso que muchos quieren saltarse. Quieren un milagro instantáneo, pero Dios muchas veces está más interesado en construir una persona fuerte que en resolver un problema rápido. Porque un problema resuelto puede traer alivio por un tiempo, pero un carácter transformado puede sostener bendiciones durante toda la vida. Por eso debes preguntarte cada mañana, ¿qué está gobernando mis pensamientos? Porque aquello que gobierna tu mente terminará gobernando tus acciones. Si cada día despiertas pensando en todo lo que falta, vivirás con una sensación permanente de escasez. Pero si despiertas agradeciendo por lo que ya tienes y creyendo por lo que viene, comenzarás a desarrollar una mentalidad diferente. No se trata de negar la realidad. Se trata de decidir cuál realidad tendrá más autoridad sobre tu vida. La que ven tus ojos o la que Dios ha prometido para quienes permanecen firmes. Existe una diferencia enorme entre esperar y desesperar. Muchas personas dicen que tienen fe, pero en realidad viven desesperadas. Oran hoy y mañana ya piensan que todo está perdido. Confían un momento y al siguiente permiten que cualquier comentario negativo destruya la poca esperanza que habían construido. Una fe así es como una llama expuesta al viento. Cualquier corriente la apaga. En cambio, una fe obsesiva se parece al fuego que arde dentro de un horno. Mientras más presión recibe, más intensa se vuelve. Observa cómo reaccionas cuando aparece una dificultad inesperada. Ahí descubrirás el verdadero tamaño de tu fe. Es fácil creer cuando todo marcha bien, cuando las cuentas están pagadas, cuando la familia está en paz y cuando la salud acompaña. Pero la fe demuestra su verdadero poder cuando el escenario parece ir en dirección contraria. Es precisamente en esos momentos donde decides si vivirás gobernado por el miedo o por la confianza. No olvides que David fue ungido como rey mucho antes de sentarse en el trono. Entre la promesa y el cumplimiento hubo rechazo, persecución, soledad y largas temporadas de incertidumbre. Sin embargo, nunca permitió que el proceso destruyera la promesa. Esa es una enseñanza que tú también necesitas abrazar. No permitas que lo que estás viviendo hoy te haga olvidar lo que Dios puso en tu corazón ayer. Porque las circunstancias cambian constantemente, pero el propósito permanece. Muchas personas abandonan justo cuando el crecimiento está ocurriendo debajo de la superficie. Es como el bambú. Durante años parece que no sucede absolutamente nada. Lo riegas, cuidas la tierra y el suelo sigue viéndose igual. Algunos pensarían que todo el esfuerzo fue inútil, pero debajo de la tierra se está formando un sistema de raíces capaz de sostener el enorme crecimiento que vendrá después. Cuando finalmente comienza a crecer, lo hace con una velocidad impresionante. La pregunta es, ¿habrías tenido la paciencia suficiente para seguir regando mientras no veías resultados? Así funciona la fe. Hay temporadas en las que parece que Dios está trabajando únicamente donde tus ojos no alcanzan a mirar, mientras tú solo ves silencio.
Él fortalece tu carácter. Mientras tú solo ves demora, Él organiza circunstancias que todavía desconoces. Mientras tú piensas que todo está detenido, Él continúa preparando personas, oportunidades y caminos que aparecerán exactamente cuando estés listo para recorrerlos. Obsesionarte con la fe significa confiar incluso cuando el reloj parece decir que todo llega tarde. Porque Dios no trabaja con ansiedad, trabaja con propósito. La ansiedad quiere resultados inmediatos. La fe acepta procesos inteligentes. La ansiedad exige explicaciones. La fe aprende a caminar aunque todavía no tenga todas las respuestas. Esa diferencia parece pequeña, pero transforma completamente la manera en que enfrentas la vida. Hay personas que llevan años diciendo, cuando Dios haga el milagro, entonces cambiaré. Pero el orden correcto es exactamente el contrario. Cambias primero y el milagro encuentra a una persona preparada. No esperes tener éxito para volverte disciplinado. Sé disciplinado antes del éxito. No esperes prosperar para administrar bien tus recursos. Aprende a administrarlos ahora. No esperes sentirte motivado para acercarte a Dios. Acércate a Dios incluso cuando no tengas ganas, porque la disciplina sostiene lo que las emociones nunca podrán mantener por mucho tiempo. El problema no suele ser la falta de capacidad, sino la falta de constancia. Esa misma verdad también se aplica a la vida espiritual. Mucha gente comienza con entusiasmo, pero pocos permanecen cuando desaparece la emoción inicial. Los grandes cambios no nacen de momentos espectaculares, nacen de pequeñas decisiones repetidas durante mucho tiempo. Una oración constante, una actitud agradecida, una palabra de ánimo, un acto de obediencia, una decisión correcta tomada una y otra vez. Así se construye una vida extraordinaria. No subestimes el poder de las pequeñas acciones. Hay quienes creen que un milagro siempre llegará acompañado de algo espectacular, pero muchas veces Dios comienza transformando detalles aparentemente insignificantes. Cambia tu manera de responder cuando alguien te ofende. Cambia tu forma de administrar el tiempo. Cambia tu actitud frente al trabajo. Cambia la forma en que tratas a tu familia cuando nadie te está observando. Esos pequeños cambios son semillas. Y las semillas siempre parecen pequeñas antes de convertirse en árboles capaces de dar sombra a muchas personas. También debes entender que la fe verdadera elimina una costumbre que destruye a millones de personas: la comparación. Cuando te comparas constantemente con otros, dejas de valorar el proceso que Dios está desarrollando contigo. Empiezas a medir tu vida con reglas que nunca fueron diseñadas para ti. ¿Olvidas que cada propósito tiene un ritmo diferente? Hay árboles que dan fruto en pocos años y otros que tardan mucho más. Pero cuando ambos cumplen su propósito, ninguno puede decir que el otro fracasó por crecer a una velocidad distinta. Tu historia no necesita parecerse a la de nadie más para ser extraordinaria. Dios no te llamó para copiar caminos. Te llamó para caminar el tuyo con fidelidad. La obsesión por la fe también significa dejar de mirar constantemente hacia los lados para comenzar a mirar hacia adelante. Porque quien pasa demasiado tiempo observando el progreso ajeno termina descuidando el terreno que le corresponde cultivar. Quizá hasta hoy has permitido que los errores del pasado definan tu identidad. Has repetido tantas veces lo que salió mal que terminaste creyendo que ese era tu verdadero nombre. Pero Dios nunca llama a las personas por sus peores momentos. Él ve el potencial que todavía no ha sido desarrollado. Donde otros solo ven debilidad, Él ve una historia que aún está siendo escrita. Donde otros ven fracaso, Él ve experiencia. Donde otros ven un final, Él puede estar preparando un nuevo comienzo. Por eso deja de hablar de ti como alguien derrotado. Tus palabras tienen un impacto mucho mayor del que imaginas. Cada vez que afirmas que no puedes, que nunca cambiarás o que todo está perdido, alimentas una mentalidad de derrota. En cambio, cuando decides declarar que Dios sigue obrando, incluso en medio de la dificultad, fortaleces una perspectiva que te impulsa a seguir avanzando. No es magia, es la dirección que toman tus pensamientos y por consecuencia tus acciones. Hay una batalla silenciosa que se libra todos los días dentro de ti. No ocurre en el exterior, ocurre en tu mente. Allí se enfrentan dos voces. Una te recuerda constantemente tus limitaciones, tus errores y tus fracasos. La otra te recuerda que Dios no ha terminado contigo, que todavía hay propósito, que todavía existe esperanza y que aún quedan capítulos por escribir. La voz que terminará dominando tu vida será aquella que decidas alimentar
todos los días. Por eso la fe debe convertirse en una obsesión saludable. No una emoción pasajera que aparece únicamente cuando necesitas ayuda, sino una forma permanente de vivir, una manera de pensar, de hablar y de actuar. Cuando alcanzas ese nivel de convicción, los problemas siguen existiendo, pero dejan de controlar tus decisiones. Las dificultades continúan apareciendo, pero ya no gobiernan tu paz. Las tormentas llegan, pero descubren a una persona que ha construido su vida sobre una roca mucho más firme que las circunstancias. Y es precisamente en ese punto donde empiezas a comprender algo extraordinario. Los milagros no siempre comienzan cuando cambia el mundo que te rodea. Muchas veces comienzan cuando cambia el mundo que llevas dentro. Ahí nace la verdadera transformación. Ahí la fe deja de ser una simple creencia y se convierte en la fuerza que sostiene cada paso que das, incluso cuando todavía no puedes ver el destino completo. Llega un momento en el que entiendes que el mayor milagro no es que cambien las circunstancias, el mayor milagro es que tú ya no eres la misma persona que comenzó el camino. Ese cambio interior es el que Dios busca primero. Porque cuando transforma tu carácter, tus decisiones cambian. Y cuando tus decisiones cambian, también cambia el rumbo de tu vida. Muchos creen que la fe consiste en esperar con los brazos cruzados, pero la fe verdadera siempre produce movimiento. Te impulsa a prepararte antes de que llegue la oportunidad. Te enseña a trabajar con excelencia